Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco un montón que hayan venido. La verdad que es un gusto tener al profesor Claudio Espósito acá que venga a contarnos de grandes novedades en un fallo dictado contra Ecuador. Así que, bueno, todos lo conocen a Claudio porque es un eximio en la materia, así que bueno, me hizo reducir su currículum a la mitad porque no quiere perder tiempo con esto. Voy a ser breve porque no, ya que no puedo leer, no voy a gastar tiempo en otra cosa. Así que bueno, les cuento que el profesor Claudio Espósito es abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata, es diplomado en negociación y relaciones internacionales, es magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, es profesor titular del curso Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis, profesor titular del Seminario de Discapacidad del Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, sigue un currículum bastante extenso, pero bueno, como él me pidió tiempo, se lo voy a dar porque seguramente es muy interesante lo que nos va a contar. Así que bueno, Claudio, te escucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Abogados de La Plata por la invitación, al Instituto de Derechos de Personas Vulnerables y con Discapacidad, y gracias al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, particularmente en la Maestría de Derechos Humanos, que está en persona de Fabián Salvioli, a quien quiero admirar mucho, muchos compañeros están aquí, y que me toca ser parte de ese equipo. Hoy vamos a hablar de un comentario, un fallo de la Corte Interamericana. ¿Ok? Y me gustaría introducirlas. ¿Qué hablamos cuando hablamos de un fallo de la Corte Interamericana? ¿No? Porque la verdad que da la sensación de que tenemos una idea de lo que es un fallo, un caso, pero los tribunales nacionales y los tribunales provinciales, la lectura de las sentencias que tenemos es totalmente distinta a un fallo de la Corte Interamericana. ¿Sí? Y además el fallo de la Corte Interamericana tiene un alcance distinto. ¿Sí? Esto es importante porque es transversal, ¿sí? La materia de los derechos humanos, ¿sí? Y es de una forma, hay una imagen, ¿sí? La describo para los compañeros que no pueden ver. Hay una imagen donde hay un martillo de un juez golpeando un triángulo de cartas, ¿no? Y esto lo voy a decir porque lo escuché el viernes, no es mío, ¿sí? Es de tal Fabián Salvioli, que dijo: se termina la pirámide de Kelsen, ¿no? En términos de la rigidez de la estructura jurídica de la Constitución de las personas con discapacidad, que en términos de la pirámide de Kelsen es inferior a la Constitución, pero superadora en la protección de derechos. Entonces, esta idea de que los derechos humanos transversalizan, ¿sí?, todo el sistema jurídico, nos sirve el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Antes se nos pedía, hasta hace 10 minutos, 15 minutos, que los tratados tendrían que tener jerarquía constitucional, ¿sí?, para ser interpretados. Pero el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que son fuente de interpretación y de aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación los tratados de derechos humanos donde la República Argentina es parte. Es decir, no pide jerarquía constitucional. Entonces está diciendo, los tratados de derechos humanos son parte de nuestra legislación si la Argentina lo firmó. Entonces es necesaria la formación en derechos humanos, ¿sí? Y la profesión, que tenemos más de 20 y pico de años
¿sí? De los que estamos acá, y de los que están del otro lado también, tenemos que formarnos en derechos humanos, porque si no, no se entiende la profesión. Tal es así que con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, un gran porcentaje de la matrícula dejó de ser matrícula y se jubiló, porque no entendían el nuevo código, porque no entendían la nueva mirada. Por eso esta construcción pro persona, ¿sí? Esto es garantizarle a la persona el derecho humano, a la salud, al agua, a la vivienda, al alimento y otros derechos humanos, ¿sí? Por eso esto de visiones y filosofías jurídicas distintas, en términos que nos vemos aplicando el Código Civil y Comercial, con profesionales muy capacitados en civil y comercial, pero con poca capacitación en derechos humanos. Entonces, la lectura de un fallo de la Corte Interamericana requiere de por lo menos interesarse sobre el tema y entender que es más allá de copiar y pegar. ¿Sí? Y que el sistema de protección de derechos humanos habla en su conjunto a través de sus órganos. Todos sus órganos. Desde los tratados, los órganos de los tratados, las relatorías, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, es decir, tenemos fuente en un montón de estos órganos que tienen que ver con el sistema de protección universal de derechos humanos. Y vamos a ver cuáles fueron los antecedentes que precedieron en la Corte Interamericana, que trataron temas de discapacidad y que fueron emblemáticos, ¿sí? El primero y más fuerte de ellos fue el caso Jiménez López con Brasil, ¿sí? Es un caso que no los voy a analizar, pero sí son de obligatoria lectura para entender cómo la Corte Interamericana en el año 2006, la convención se convierte en convención en diciembre de ese año, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ese fue el primer caso emblemático y complejo en materia de intervención directamente de la Corte Interamericana condenando a un Estado. Y a partir de la condena del Estado, ¿sí?, es un ejemplo para toda la región. Por eso acá diferencio la forma de la lectura de un fallo de un tribunal provincial, regional, local o nacional. El segundo caso, bueno, el más y el que nos importa a nosotros como Argentina, fue Furlan con Argentina, ¿sí? El caso Furlan, que es de 2012, que es un excelente fallo, pero con un problema que tuvo la Corte Interamericana, que fue que no llamó a Furlan. Es decir, con una mirada que después vamos a llamar, lo voy a poner en términos de la propia Corte, paternalista, decidió por Furlan sin Furlan. ¿Sí? Pero la Corte fue cambiando y aprendiendo. Tenemos también como caso el de Atavia Murillo con Costa Rica y el de Chinchilla Sandoval con Guatemala, por ejemplo, como casos que también trabajaron. Pero los más emblemáticos son estos mencionados. Pero le sumo otro, ¿sí? El de Mirna Mac Chan con Guatemala, que fue el primer caso donde el juez Sergio García Ramírez introduce el término de control de convencionalidad. Es decir, la obligación de los jueces, que acá lo trabajó en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina muy fuertemente el doctor Hitters. ¿Sí? La obligación que después, en el caso Almonacid con Arellano, con Chile, se hace palabra de la Corte. Es decir, los jueces tienen la obligación de ver que las normas de cada país tengan un correlato con las normas del derecho, de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, por un lado, la Corte se impregna de la discapacidad y por el otro lado nos trae
la obligación del sistema del Contralor de los Derechos Humanos. Se señala en este video porque me acompañaron mis hijos en el diseño con un color, ahora estamos poniendo, se ve el color Furlan en rojo, en naranja, o más fuerte porque es parte de los Power, para chicos modernos como nosotros. Y vamos a hablar, ya directamente entrar en el caso que nos trae, que es el caso de Huachalá Chimbo con Ecuador. ¿Sí? Es una sentencia del 26 de marzo del 2021. Y voy a nombrar algunos hechos que son particularmente citados, tal cual están citados en la sentencia. Para aquellos que no conozcan, el sistema de protección interamericano tiene primero el sistema de denuncia, donde la persona hace la denuncia ante la Comisión Interamericana, y va a ser la Comisión Interamericana, ¿sí?, quien primero va a intervenir, citando al Estado, escuchando a las partes, ¿sí?, y a partir de ahí emitir un dictamen. Pero dejando aclarado algo, que en esa posibilidad donde la Comisión Interamericana puede intervenir en un acuerdo amistoso entre las partes, la Corte, independientemente del acuerdo amistoso, puede decidir: yo voy a fallar igual. A mí no me importa lo que diga la Comisión, yo voy a tomar mi decisión, porque esa es facultad de la Corte Interamericana. ¿Sí? Acá no hubo un acuerdo. ¿Bien? Pero quiero dejarlo bien dicho que primero pasa por la Comisión, y es la Comisión quien va a darle el fundamento a la Corte, y la Corte va a tomar su decisión. ¿Y por qué es clave en este sentido? Estamos hablando de una desaparición forzada de una persona con discapacidad. Es decir, acá nos encontramos frente a un caso que la Corte Interamericana va a utilizar para poder introducir su mirada sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con una profundidad que el caso en sí parecía no merecer. Es decir, en una sentencia que estamos en un tribunal común y ordinario, hay una parte demandada, hay una parte que demanda, un juez dice tiene razón una parte, tiene razón la otra, pero no va a hablar de la ley y de los efectos de la ley frente a terceros. La Corte puede. ¿Sí? Vamos a los hechos. ¿Bien? Cualquier pregunta que tengan, a los que están presentes me podrán interrumpir, los que no están presentes lo van a hacer después que termine la presentación, porque no tenemos otro espacio. ¿Sí? Luis Eduardo Huachalá Chimbo tenía 23 años. ¿Sí? Yo voy a tomar algunos que, según mi parecer, digo según mi parecer porque al final le voy a dejar el enlace. A mí tuve la oportunidad de hacer un comentario en la ley sobre este artículo, que lo pueden encontrar mucho más profundo que lo que es la charla, pero aquellos que quieren profundizar en el tema lo pueden hacer, ¿no? Luis Eduardo Huachalá Chimbo, de 23 años, fue internado en el Hospital Psiquiátrico Público Julio Endara en 2 ocasiones en razón de la epilepsia que padecía desde su infancia. ¿Bien? Esperen que no llego a leer desde aquí. Tengo que sacar aquí una cruz. Aquí. Luego de ser dado de alta en su primer internamiento, el 2 de julio del 2003 se le indicó que debía regresar a hacer chequeos médicos. ¿Sí? Lo que no fue posible porque no tenía plata. Es decir, Huachalá Chimbo era una persona mayor con discapacidad que no tenía recursos económicos. En virtud de ello, la condición de Huachalá Chimbo se agravó por no tener plata, por no tener acceso al derecho a la salud. Y el 10 de enero del 2004 fue internado nuevamente en el Hospital Julio Endara. La señora Zoila Chimbo, madre, firmó la autorización de ingreso al hospital. El 12 de enero del 2004, la madre del señor Huachalá Chimbo acudió al hospital, pero no encontró a su hijo en su cuarto
y al preguntarle al personal del hospital, le dieron información contradictoria. No sabemos qué pasó. No estaba. 12 de enero del 2004. Había entrado el 10 de enero. ¿Sí? La señora Chimbo, la mamá, se comunica telefónicamente con el personal del hospital el 13, el 15 y el 16 de enero. Y le informaron sobre el estado de su hijo. ¿Bien? El miércoles 14 de enero, Huachalá Chimbo sufre una caída, por lo que al día siguiente se le suturó la herida. En la región, bueno, no importa eso, donde fue es una caída en general. El señor Huachalá Chimbo estuvo internado hasta el 17 de enero del 2004. Entró al 10, ¿eh? ¿Bien? Día en el cual el informe de cambio de turno de los enfermeros indica a las 15:30 que abandona el hospital, se le busca y no se le encuentra en un psiquiátrico. El enfermero encargado del cuidado del señor Huachalá Chimbo declaró que en la tarde del 17 de enero del 2004 lo llevó a la sala de ver televisión, fue a vigilar a otro paciente y cuando regresó notó que el señor Huachalá Chimbo no estaba en la sala. Inmediatamente lo buscó por el hospital, pero no informó de esto a los guardias de seguridad. El domingo 18 de enero, la señora, la mamá, acude al hospital para ver a su hijo y allí un enfermero le indicó que su hijo se había escapado del hospital el sábado 17 de enero, que eso era su problema, porque ella había firmado la internación. El 20 de enero del 2004, la señora Chimbo hace en la jefatura de Pichincha de la Dirección Nacional de la Policía Judicial una denuncia por la desaparición de su hijo. Del 3 de febrero del 2004 al 13 de julio del 2005 se llevan algunas diligencias investigativas. Entre julio del 2006 y noviembre del 2009 no consta que se hayan realizado ninguna diligencia. Estamos en noviembre del 2009, ¿eh? Estamos hablando de 2004. Entre 2013 y 2020 se realizan diversas diligencias investigativas y el Estado informó que la investigación continúa abierta hasta la presente fecha. Es decir, en el 2004 entró en un psiquiátrico por una dificultad y no volvimos a saber nunca más 13 días después de él. Por lo menos a la fecha de la sentencia. ¿Sí? No vamos a trabajar la desaparición forzosa. ¿Ok? Ese es un trabajo que hace otra parte del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. Nosotros nos vamos a concentrar en lo más fuerte para nosotros de la sentencia y para eso vamos a tomar los elementos jurídicos técnicos del caso que son. En primer lugar, que Luis Eduardo Huachalá Chimbo tenía discapacidad desde su nacimiento. Que tenía 23 años al momento de su desaparición. Que por no tener recursos económicos no podía continuar con el tratamiento. Y que el 10 de enero del 2004 fue internado con la aprobación de la madre. Que según el enfermero a cargo, el 17 de enero desaparece del hospital. Que la madre del señor Huachalá Chimbo concurre el 18 de enero a ver a su hijo. Que el 20 de enero la madre realiza la denuncia correspondiente por desaparición. Estamos hablando de un fallo que tiene 130 y pico de fojas, ¿no? Estamos analizando técnicamente el fallo. Que desde ese día hasta el 26 de marzo del 2021 está desaparecido. Se señala en rojo que Luis Eduardo Huachalá Chimbo tenía discapacidad de su nacimiento. Que tenía 23 años al momento de su desaparición y que por no tener recursos económicos no podía continuar con el tratamiento. Y sobre estos tres ejes vamos a disminuirlo, para entender qué quiso decir la Corte con este fallo. En primer lugar, que era una persona con discapacidad. En segundo lugar,
que era una persona mayor de edad, tenía 23 años. Y en tercer lugar, que era una persona que no tenía recursos económicos. Se señalan en rojo, en naranja, estos tres elementos. Bien. Y ahora hay un power que dice la sentencia, con unas letras que van cayendo de una forma muy bonita, ¿sí? Pero bueno, insisto, hecho por los jóvenes, mis hijos, ¿sí? Lo primero que vamos a tomar son el primer párrafo de la sentencia, el párrafo 70, ¿sí? El título dice, que le puse a esta filmina o diapositiva, la evolución como parte del sistema de protección de derechos humanos. Recuerdan que les dije que el primer fallo había sido Jiménez López, ¿sí? ¿Y cómo llegamos, después de 20 años, a este fallo, ¿no? En ese párrafo, en los considerandos de la Corte Interamericana, señala: los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, tienen vida propia, se nutren constantemente, no solamente de la palabra que en su momento se hizo el tratado. En el caso de la Corte Interamericana, con las opiniones consultivas de la Corte, con las otras sentencias de la Corte, con las opiniones de la Comisión Interamericana, con las relatorías de discapacidad de Naciones Unidas, con los informes al Consejo de Derechos Humanos, con los informes país. Es decir, estos instrumentos no son solamente la letra, se van nutriendo, por eso vivos. Y qué casualidad. Tomamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo, el inciso E del preámbulo dice: la discapacidad es un concepto que evoluciona. Es clave para entender que la forma en que entendíamos la discapacidad antes de la Convención es totalmente distinta al momento actual y está en proceso de evolución constante. ¿Cómo lo va a relacionar la Corte? Siempre con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces la Corte va a decir: en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana. Y a partir de ahí, que va a tomar la discriminación por la condición de discapacidad, va a hacer un análisis profundo de toda la Convención y de lo que pasó en este caso con Guayalá Chimbo, que más allá que va a trabajar la discapacidad en términos de la desaparición forzada, va a trabajar qué pasó con un adulto que estaba en un psiquiátrico, que directamente lo internaron y nadie le dijo ni le preguntó nada. Se lo preguntaron a la madre. ¿Sí? Los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Bueno, se lo dejamos al técnico. Eso ya me salió un aparatito aquí, una cosa que decía. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de esta idea de los tratados de derechos humanos como instrumentos vivos y que la Convención habla de que la discapacidad está en constante evolución. En su artículo 8 la Convención nos dice que lo que hay que luchar es contra los estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas. Y toma esa bandera la Corte. Y en el párrafo 63, en el punto segundo, señala: alegó que la actuación del centro médico estuvo influenciada por el estereotipo sobre las personas con discapacidad mental. Lo mismo va a destacar en el párrafo 92, tercer punto, cuando señala: además resaltó que la actuación del centro médico se vio influenciada por un estereotipo según el cual las personas con discapacidad mental no pueden decidir autónomamente. Es decir, vino con epilepsia, tenía discapacidad,
decidió mamá, no importaba que tuviera 23 años. Total, parecía era chimbo, tenía epilepsia, nadie podía, si todos podían decidir por él, menos él. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo, y ese estereotipo que conlleva una práctica nociva. Es un objeto de protección, no es un sujeto. ¿Bien? Se pone en rojo lo que acabo de decir en el PowerPoint. Esta forma de pensar la discapacidad, lo voy a señalar, este es un libro de dos queridos compañeros, de Andreas Nar y Diego González Castañón, que se llama Son o se hacen, ¿sí? En el campo de discapacidad intelectual, estudiado a través de los recorridos múltiples de Novedú, nos señalan respecto de lo que es este estereotipo. Esta forma de pensar la discapacidad como una condición en sí misma nos obliga a entender a la discapacidad como una condición relacional, un producto en el cual la limitación funcional en cualquier área del funcionamiento humano queda sancionada por la sociedad como una anomalía de escaso valor social. ¿Tiene discapacidad intelectual? No sirve. Decidamos por ellos. ¿Sí? Esto no lo señala la Corte, lo señalé yo, ¿no? Obviamente. En el párrafo 128, la Corte toma la primera y la más profunda de las menciones que se hace a lo largo del fallo. Dice, esta lógica paternalista, ¿sí? Me voy a hacer a un lado respecto de la cuestión de género en la cual la Corte tenemos que trabajar el tema de paternalismo, ¿sí? Pero yo voy a ser bueno con la Corte y lo voy a asociar al pater familia, que en el derecho romano el pater familia era el que decidía si vivían sus hijos o no. Tenía el poder de decisión de dejar vivir, ¿sí? Por esto esta lógica paternalista, que es la lógica con que el derecho civil, el derecho comercial, han mirado siempre a las personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial. ¿Sí? Dice, esta lógica paternalista del trato del paciente también se ve reflejada en el acta de autorización de internamiento empleada por el Hospital Julio Endara, la cual está redactada asumiendo que será un tercero, recuerden, la madre, quien autorizará la internación del paciente y establece autorizamos a los médicos del hospital a realizar los tratamientos que creyeren convenientes. Es decir, fíjense la lógica que utiliza la Corte. La Corte se va a tomar del consentimiento informado para traer la convención. Miren lo profundo que habrá sido la discusión, que dijeron, no le dejaron el derecho a tomar la decisión de la internación y vamos a tomar posición formal respecto de la convención, más allá de todo lo que rodeó a la situación en particular. Este es el hecho clave, el consentimiento informado, sobre el cual la Corte Interamericana redacta todo el fallo. ¿Sí? Sin especificar siquiera cuáles serán los tratamientos a los que se iba a ser sometido. Cosa que nuestra ley, ¿sí?, de consentimiento informado lo dice y es obligatorio. Más allá de que uno se va a operar y en el medio, antes de operarte la anestesia, te dicen, mira, firma este formulario. Y vos no tenés tiempo de leer todo lo que dice, que en sí no es el tratamiento, sino que tiene más que ver con una excusa de qué pasaría si sale mal la operación o el tratamiento médico. Bueno, pero ¿qué dice la Corte? Paternalismo médico, jurídico, escolar, laboral, social y familiar.
Tendríamos, ya cerramos, con esto cerramos acá la charla y nos vamos. ¿Sí? Es decir, hace una mirada transversal del paternalismo, y en el párrafo 111 dice: adicionalmente, en el presente caso, los representantes y la comisión argumentaron que la alegada falta de consentimiento informado violó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Huachalachi. Artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin personalidad jurídica no tenemos personalidad, no somos sujetos de derecho. El artículo 12 de la Convención dice, en su primer párrafo, se reconoce a las personas, que las personas con discapacidad tienen derecho a la personalidad jurídica. Miren si lo tienen que reafirmar, como si tuviéramos que reafirmar que esa persona tiene derecho a ser sujeto de derecho, ¿no? Bien. El contenido propio del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, dice la Corte, es que se reconozca a la persona en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de derechos civiles fundamentales, entre paréntesis, lo cual implica la capacidad de ser titular de derechos. Dice, entre paréntesis, capacidad y goce, y de deberes, no solamente ser titular de derechos, sino también que tengan obligaciones. La violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de los derechos y deberes civiles y fundamentales. En este sentido, la capacidad jurídica es un componente esencial de la personalidad jurídica. Nos dice a todos los que suscribimos la Convención Americana y la Carta de la OEA, ustedes tienen que ahora hacerse cargo de esto mediante el control de convencionalidad, como ya les dije, que nació en Marc, con Guatemala, y terminó en Almonacid, Arellano y todos los fallos que siguieron, y a su vez dice, mire que traigo del Sistema Universal de Derechos Humanos la Convención como propia. No se puede evitar esto. En el párrafo 92 dice, se realizó con la autorización de su madre y en función de la evaluación realizada por las autoridades del hospital acerca de las posibles consecuencias de su discapacidad cognitiva o psicosocial. Aquí señalo esto, porque la Corte por primera vez ya habló de discapacidad mental antes. Acaba de hablar de discapacidad cognitiva en términos de discapacidad intelectual y va a hablar por primera vez de discapacidad psicosocial. Es decir, discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, diferenciando psicosocial producto de adicciones, fármacos, juegos, todo tipo de adicciones. Discapacidad intelectual que viene desde el nacimiento, ¿sí? Una deficiencia, como dice la propia definición de la Convención, y discapacidad mental que puede ser por determinados lapsos, en determinadas situaciones, que necesitamos el apoyo por frente a un problema determinado. ¿Sí? Pero esto también es importante, porque nombrar la discapacidad psicosocial en un caso del 2004 que hablaba de epilepsia, habla de una apertura de la Corte hacia otro tipo de discapacidad que también es trabajada desde el paternalismo. Perdón, importantísimo. Dice que Huachalá nunca brindó su consentimiento para ser internado y no consta que el Estado haya hecho alguna valoración para determinar que ello no era posible ni que haya proveído los apoyos. Recuerden, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la toma de decisiones con apoyo
como un derecho de la persona con discapacidad. Nuestro Código Civil, en el artículo 32, inciso no, al final de todo, dice que recién se va a poder declarar a una persona insana en términos de la curatela con 3 requisitos, y uno de esos es que los apoyos no acompañen a la persona. Es decir, sí o sí nuestro Código Civil nos va a decir primero tiene que pasar por el sistema de apoyo del artículo 43 del Código Civil y Comercial. Es decir, sin apoyos no hay declaración de insanía, sin apoyos, primero tiene que pasar por ahí. Si primero dictan en los tribunales nacionales un fallo sin haber pasado por el sistema de apoyo, es porque el juez no cumple con la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Sí? Y hay un informe del año 2016 de la Relatora Nacional de Naciones Unidas, Catalina de Bandas, ¿sí? Particularmente sobre los sistemas de apoyo. Así que si ustedes quieren saber qué es un sistema de apoyo, buscan Relatoría Especial y vieron cómo son instrumentos vivos. Nos nutrimos de todo un sistema que, claro, no hay un manual. Es un montón de lecturas que hay que hacer para entender de forma mucho más amplia que la que nos enseñaron cuando estudiamos. Cuando nos estudiamos no teníamos esta mirada. Era una mirada como habíamos trabajado del Código Civil de Vélez Arfield, patrimonial. ¿Se resguardaba qué? El patrimonio del tercero que contrataba con una persona con discapacidad. No el patrimonio de la persona con discapacidad. Pero eso es una charla para ver otra vez. ¿Sí? En el párrafo 94 dice, Luis Guachalá Chimbo dejó de ser un sujeto de derecho que toma decisiones sobre su vida y se convirtió en un objeto de protección del Estado, quien tenía el poder de tomar decisiones en todos los aspectos de su vida, casi retrotrayéndonos a 1183. ¿Sí? El Estado monárquico que tomaba decisiones sobre nuestra vida. ¿Sí? Miren la profundidad del fallo. ¿Bien? Y esto lo uno con el párrafo 188, que es la dignidad humana. El consentimiento informado del paciente es una condición sine qua non, dice la Corte, para la práctica médica, el cual se basa en el respeto a su autonomía y su libertad para tomar sus propias decisiones. Una persona con discapacidad intelectual, con apoyos, teniendo derecho a tomar, encima con una práctica invasiva, sobre el propio cuerpo. Si vemos el Código Civil y Comercial, vemos que los niños de 13 a 16 años pueden dar su opinión sobre lo que sea invasivo sobre su propio cuerpo. ¿Por qué no una persona con discapacidad intelectual no puede? ¿Sí? En otras palabras, dice la Corte, el consentimiento informado asegura que el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de la persona. Se es indigno si no me dejan tomar mi decisión. Y el Estado es el responsable de la violación de ese derecho humano, dice la Corte. Porque me convirtió en un objeto. Un objeto de protección. Y de disposición. Y de disposición. El segundo punto que voy a tomar, lo voy a tomar de un voto razonado, que es el del juez del mismo fallo, Ricardo Pérez Manrique. Cada uno de los miembros de la Corte, como lo dicen los miembros de cada uno de los tribunales, puede dar su voto, pero esos votos son en disidencia. Estos votos son votos que son proactivos. ¿Sí? ¿Y qué hace el doctor Pérez Manrique? Va a traer la interseccionalidad, palabra que les tiene que quedar grabada de aquí en adelante, porque los expertos de la interseccionalidad va a corrernos de esa mirada solamente de la discapacidad. Cuando lo vimos a Guachalá Chimbo, vimos a una persona con discapacidad.
Pero la Corte hace hincapié muy fuertemente en que era una persona con discapacidad sin recursos económicos. El término de interseccionalidad lo va a traer la teoría Kimber Crenshaw. Se las recomiendo que la lea, que ella plantea la interseccionalidad que habla de las mujeres afrodescendientes sufren una doble discriminación, por ser mujeres y por el género. Esto no está escrito en el Power. Frantz Fanon también trabaja eso, ¿sí? Él, mirando desde África, ¿sí? Lo que es el racismo, ¿sí? Y la marginalidad. Es decir, cuando tenemos enfrente a una persona, lo primero que tenemos es una persona que está trazada por género, infancia, falta de recursos económicos, discapacidad, que el árbol de la discapacidad no nos impida ver que esa persona también está trazada por otras múltiples discriminaciones. En esta línea, la interseccionalidad, señala Pérez Manrique en su voto, se configura cuando respecto de una persona a un grupo de personas confluyen varias vulnerabilidades. Yo también pondría en juego el término vulnerabilidad, ¿sí? Les pediría que la lean a Judith Butler en ese término, pero no es el momento de trabajar ese término, sino que habla de situaciones desventajosas, ¿sí? Frente a la protección de derechos humanos que se requieren, entendida como una privación de derechos que produce una discriminación más intensa, dice Pérez Manrique. Es decir, discapacidad y marginalidad en términos económicos es una discriminación más profunda, agravado por la simetría en la relación al resto de la sociedad y por la simultaneidad que se da, la que también permite identificar un grupo o tipología con condiciones, dice, de vulnerabilidad. ¿Sí? Es decir, dentro del colectivo de personas con discapacidad tenemos otros colectivos marginados por su condición. Artículo 1.1 de la Convención Americana. ¿Bien? Se pone en rojo la última frase que dije de nuevo en el Power. La condición como discriminación. Voy a saltar, bueno, no voy a saltar nada, la voy a leer. El artículo 87 sostiene que se considera a las personas con discapacidad a menudo que son objeto de discriminación a raíz de su condición, dice la Corte Interamericana. El preámbulo de la Convención, en su inciso H, dice: la discriminación vulnera la dignidad de la persona. Volvemos a la anterior, ¿sí? La condición de discapacidad. ¿Por qué? Y señalo, por las barreras impuestas por el entorno. El estereotipo, las prácticas nocivas, los prejuicios, que no me dejan estudiar en la misma escuela que los otros pibes, que me hacen tener un subsidio en vez de darme trabajo. Es decir, esas cosas, no tenemos que estar fijándonos en los grandes temas jurídicos. Es decir, estamos hablando de grupos que son condicionados y como si hubiesen, vieron que le dan el certificado de discapacidad y a partir de ahí del nacimiento su vida está condicionada a un determinado lugar que no tiene decisión propia en su vida. Todos deciden por eso, el Estado decide qué estudia, cómo se transporta, qué tipo de salud va a tener, qué grupo de amigos va a tener, que generalmente tienen que ver con el mismo grupo de personas con discapacidad. ¿Sí? Es decir, como si yo eligiera, porque tengo operado la rodilla derecha de menisco, a todos mis amigos, ¿por qué? Porque están operados de la rodilla del derecho menisco. No, mentira. Entonces todo lo que tiene síndrome de Down van a un lugar, todas las personas ciegas van a otro, las personas con autismo van a otro, son todos sus amigos de acuerdo al diagnóstico. Bien, esas son barreras. Además, vulnera el libre albedrío. Claro. Desde siempre. Por eso son objeto de protección, ¿no?
Y las barreras, acá señalo algunas, legales, físicas, actitudinales, económicas, sociales, culturales, comunicacionales. ¿Bien? Procesales también. Procesales ni que hablar. Voy a señalar, y esto les pido que lo tomen, la observación general número 6 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que analiza el artículo 5º, ¿sí?, de la Convención en términos de la discriminación por discapacidad, señalando los tipos de discriminación. Voy a hacer una mera mención, pero lo voy a decir porque el artículo 6 es el primer, la observación general número 6 es la primera en la historia de todo el sistema de protección de derechos humanos que le impone a los abogados y abogadas la capacitación obligatoria en materia de derechos humanos. Dice, basta de señalar a los jueces, capacítense si van a ejercer el derecho. Porque si no, la culpa siempre la tiene otro. Lo dice la observación, ¿sí?, para el ejercicio profesional. Derecho a igualdad en protección legal y a beneficiarse en igual medida de la ley. Discriminación directa. Discriminación indirecta o estructural. Va a señalar el acoso. Una de las características únicas como la discapacidad o el género, discriminación múltiple. ¿Bien? Y una de las más complejas y que se une, que es la discriminación por asociación. Es decir, cuando se discrimina a las personas que conviven con las personas con discapacidad. Tengo que llevar al pibe o a la piba, o a mi hijo, o a mi hija, o al hermano, a ver al médico, o a hacer un tratamiento. Ah, tenés un hijo con discapacidad, no podés. No te puedo, no vas a estar en el trabajo. Se señala a esa persona. Se llama discriminación por asociación. Es una nueva característica en materia de lo que es, por eso le digo el instrumento vivo. Y estoy tomando una observación que es del 2018, para trabajarlo conjuntamente con un fallo del 2021. ¿Vieron cómo vamos y venimos en esto de trabajar? Y termino dejándoles aquí que queda, ¿sí? En este drive ustedes pueden tener este artículo, ¿sí?, que está en la ley que se hizo para la Semana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el 18 de julio, que me tocó acompañar, ¿sí?, que es haciendo un comentario de este fallo. Así que lo primero que digo es gracias, y segundo, ahora los escucho a ustedes. Conversemos sobre esto. ¿Qué les deja? ¿Qué sienten? ¿Alguna vez estuvieron frente a un fallo así? ¿Sabían que existía este fallo? No. Bueno, ahora están obligados. Todos los que están acá han sido señalados por el dedo de la cámara como acusados de tener que leerlo. Y los que están del otro lado y me están viendo, también. Los tenemos a todos registrados. ¿Sí? Fuerte, fuerte, fuerte para... Sí, me ocurre, como yo también soy profesora en el área de facultades de salud, qué importante cuando se toca el consentimiento informado a nivel jurídico, porque yo lo doy a nivel jurídico con la ley de seguridad, con la ley de los derechos de pacientes, ¿no?, y con la convención. Y cómo mostrar esta falencia para que aquellos que se están preparando para salir, no los que ya están, no los que se están preparando para salir, uno cómo puede, ¿no?, ir ya cambiando la conciencia y la lectura y el conocimiento de todo lo que vos indicás, incluso en la convención, control y convencionalidad, aun cuando no estén incluidos dentro del sistema jurídico. Ellos están, si bien están dentro, no conocen. Uno sirve como ese eslabón, ¿verdad? Cómo prepararse o capacitarse uno mismo sirve, ¿no?, de ese nexo para el acceso.
Mira, el viernes tuve el placer de estar en la presentación de un libro, La Edad de la Razón, ¿sí? De un amigo que se llama Fabián Salver. Y los 4 expositores, uno de ellos internacional, otro titular de la Cátedra de Derecho Internacional Público, ¿sí? Coincidían en la necesidad de introducir en la carrera los derechos humanos como parte ya no de una elección, sino del cambio en la estructura programática de la universidad. Quienes ya somos abogados, yo creo que deberíamos revalidar. ¿Sí? Deberíamos por lo menos ser, en este sentido, formados nuevamente en derechos humanos, para interpretar el derecho laboral, el derecho civil, el comercial, desde no un compartimiento estanco, sino de una propuesta mucho más amplia, centrado en la persona, y hay alguien que es el Estado, que tiene el poder supremo de vulnerar el derecho humano, porque lo hace a través de un acto administrativo, lo hace a través de una decisión judicial, es decir, de un funcionario público, porque cualquier funcionario público, no los judiciales, hacen responsable al Estado. Y encima, les voy a agregar que el artículo 4º, inciso 5º de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice que la Convención se aplica en todas las partes de los Estados federales. Nuestra conformación de país, ¿sí?, desde el Pacto de San José de Flores con la incorporación de Buenos Aires, dijo que en algunas materias se reservaba el derecho a legislar. Entonces tenés una materia como discapacidad, que cada provincia puede legislar en materia de discapacidad para cada provincia. Cada procedimiento en cada provincia es independiente. ¿Sí? Bien, la Convención dice no, lo lamento. Es válida en todas las partes de los estados federales. Este fallo es válido para toda la Argentina, para cada municipio, para cada provincia. Nadie puede decir, no, mira, yo no, porque no lo voté. Entonces, ¿qué implica? Un cambio de la estructura académica. No hay duda. Y no solamente para la profesión. Ah, mirá, me trae Lucas. Qué genia. Mirá que se tuvo que bancar. Mirá, viene, pero mirá con azúcar. Muchas gracias. El cambio y la formación en todas las profesiones. Por lo menos administrativo, judicial y salud también. Sí, nosotros planteamos desde el tema de niñez, la adolescencia, que abarca también, tenemos el cruce con discapacidad, que en general fuimos formados también con una pirámide, en donde tenemos donde el juez, ¿no?, en la instancia judicial, era la instancia de disposición de la persona y la instancia de denuncia. Entonces hay una práctica que tenemos una práctica de más de 100 años, porque la legislación nacional de niñez del 2006 deroga una ley de 1919. Y nosotros planteamos que la pirámide, de acuerdo a este sistema, no un régimen, sino un sistema, está invertido. Entonces, las primeras instancias son las sociales. La última instancia va a ser la judicial. Y si nosotros, como abogadas y abogados, nos ponemos en esta base invertida como sistema, junto con las otras disciplinas y las otras instituciones, es donde vamos a armar la estrategia para después llegar a una intervención judicial. Mira, nuestra Corte Nacional es nuestra última instancia.
¿Sí? Sí. El fallo de la Corte Interamericana es un antecedente para nosotros decirle a la Corte nuestra, mirá, tenés que cumplir con esto. Nosotros, no es que este fallo es automático de aplicación en Argentina, ¿no? Nos da elementos para articular todo este sistema de intervención, diciendo acá, además de la convención, además del código, que nos da mucha, digo, el código profundiza en lo que es hasta prácticas, y todo lo que nos da para poder pensar en este enfoque sociocultural, ¿no? Que nos abre un panorama a la complejización del sistema. Sí, yo lo que lo mencionaba esto, para que quede bien claro esto en términos de que la Corte nuestra es nuestra última instancia. Después nosotros si queremos recurrir, o queremos recurrir antes, por violación de derechos humanos a la Corte Interamericana, estoy hablando del procedimiento, no lo que vos... No, pero yo no quiero agregar eso, ¿eh? Sí. Quiero agregar a eso, ¿sí? Lo que está diciendo vos. Yo quiero agregar esto en términos de que primero la Corte es nuestra última instancia, pero que también la Corte es parte del Estado Nacional. Y el Estado Nacional firmó las convenciones. Entonces, la Corte también es parte del Estado. No es Argentina y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, es parte del sistema. Y si una sentencia de la Corte no cumple con estos estándares, o una sentencia de cualquier corte provincial, o un juzgado nacional o provincial, o un acto administrativo, está vulnerando el derecho humano. ¿Sí? Es decir, por eso entiendo esto que vos decís, ¿sabes por qué? Porque también el viernes vi que uno de los que estaban hablando dijo, ya no es más una pirámide invertida, sino como un reloj de arena. Es decir, donde estaba la pirámide, lo das vuelta y pasa a estar la parte de abajo, y después vuelve a la parte de arriba, es decir, es invertido. Por eso los instrumentos son vivos. Claro. No, por eso también yo pensaba en la formación de la abogacía también en esta cuestión de complejizar, porque pensaba, por ejemplo, en esa madre que hace la primera consulta, y nosotros, ¿cómo le respondemos a esa madre frente a esa situación económica, de ese hijo con discapacidad? No sabemos qué gravedad de la discapacidad tenía, ¿no? Digo, en esa consulta, ¿cómo sugerimos y qué respuesta le damos, ¿no? Perdón, yo quiero cuando pueda. Sí, ya te dejo. Esperá que me dejó Sí. justo ahí para Por eso. decirte... Sí, sí. Yo creo que tenemos que prepararnos para cuando venga el hijo. Sí, también. Es el principal. Cuando el hijo con discapacidad, entre 13 y 16 años, diga, mira, mi mamá me quiere dar esta medicación y yo no quiero. ¿Por qué? Porque me dijeron que no. Bueno, hay que estar preparados para eso, para el desafío más grande. Porque a los padres, dentro de todo, ya llevamos como 100 años de acompañándolo. Ahora el sistema nos dice, che, es Guayalá Chimbo el que tenía que decir que sí o no. Mamá dijo, sí, internalo, ¿sí? Y era Guayalá que tenía que decirle sí y con apoyo. Es claro, es que tenemos que estar preparados para eso, para lo más complejo, que es que para nosotros es lo inesperado, que el objeto se convierta en sujeto. Y que de repente aparezca esa cosa y diga, yo quiero. Pero ¿cómo era que hablaba? Si vos no hablabas. ¿Qué ahora tenés derecho? Sí, ahora sí. No, yo, bueno, voy a hablar como una persona con discapacidad. Me parece que está buenísimo todo esto, pero en el medio se va perdiendo mucho tiempo y se van perdiendo muchas oportunidades. Entonces, lo hablamos siempre en el instituto, creo que lo que hay que cambiar es la mirada de todos respecto del trato que tenemos que tener con las personas con capacidades diferentes. Porque más allá de una desaparición, más allá de lo que los padres puedan hacer, somos
personas autónomas, y a veces justamente, yo no necesito un apoyo todos los días, pero cuando necesitamos determinados apoyos, la gente no está educada para esos pequeños apoyos que yo hoy por la televisión escuchaba, que en una maratón que hubo en Buenos Aires, acompañaron a una persona no vidente en la carrera, alguien que nunca lo había hecho, en reemplazo de quien era su entrenador. Entonces, yo iría más por tomar todo esto que la Corte nos dice y empezar a utilizarlo sin tener que llegar otra vez a las instancias judiciales. Como abogados me parece que hay trabajo para eso, pero insisto en que creo que hay que educar un montón al resto. No mirar lo que la persona con discapacidad no puede hacer, sino todo lo que puede hacer, que es sinceramente un montón de cosas. Y yo siempre digo que hay cosas que yo hago y que mis amigas me dicen cómo haces. Por ejemplo, yo me depilo la cara sin ver, y con el tacto sé dónde tengo el pelo, increíble, pero bueno, se puede. Entonces, yo puedo hacer cosas que los demás no pueden. Entonces, empiecen a mirar qué pueden hacer las personas con discapacidad y no lo que no puede hacer. Me parece que tenemos que empezar ya, porque entiendo el sufrimiento de los padres, pero los que somos discapacitados no tenemos tanto tiempo para perder en reclamos. Digo, hagamos nuestro esto que dice la Corte y empecemos ya a que todo eso se haga una realidad en el diario vivir. Si la persona puede decidir, bueno, como abogados luchemos porque esa persona sea oída, pero desde el reclamo administrativo. ¿Me entienden lo que digo? ¿Me explico? O sea, me parece que llegaron a instancias judiciales. Ahora, este muchacho desapareció. A lo mejor la historia hubiera sido totalmente diferente si él hubiera huido, o se hubiera resistido, o pedido, bueno, díganme qué otra medicación puedo tomar o qué alternativas tengo. Entonces, la vida es corta para todos, y a veces gastar tantos años es denigrante también para los acompañantes, ¿no? Con o sin dinero. Cuando el dinero todavía hace más pesada y más difícil la cosa, bueno, digo, sin dinero, con dinero, podemos sumar un montón de vulnerabilidades a la discapacidad. Pero me parece que estaría bueno que los abogados, como defensores de los derechos y como principal derecho, el derecho humano, deberíamos empezar por ahí, por nosotros mismos. No, algunos que no tienen contacto con la discapacidad porque no son personas con discapacidad o no son parientes de una persona con discapacidad, empezar a ver todo lo que pueden hacer, que les aseguro que además de tener un precio en términos económicos, tiene una gratificación inmensa desde lo emocional, desde el corazón. Entonces me parece que tomemos lo que dice la Corte para trabajar, pero desde abajo. También desde abajo, desde el día a día, porque los que necesitamos que así sea también. Cada trámite a veces es engorrosísimo para conseguir a lo mejor una cosa que, digo, bueno, en el mercado es fácil de adquirir, pero a veces por falta de dinero no lo tenemos. Ahora estamos trabajando en la caja, por ejemplo, que lo hablamos con la comisión interdepartamental y con la comisión de discapacidad acá, conseguir a los magnéticos para que las personas puedan escuchar las conferencias y demás, porque a veces no tienen acceso a eso. Y bueno, la diferencia que tuvo Claudio de explicarme cuando algo era de color o estaba entre paréntesis, que no siempre me pasa. Así que te lo agradezco un montón, porque a veces empiezan, Claudio sabe de esto, a decir acá, allá, y ¿dónde es acá y allá? Entonces, bueno, yo agradecida, pero quiero que empiecen ahora, porque lo necesitamos realmente. Perdón, una pregunta. ¿Consideran que la ley 15.296, la ley provincial, esta que sobre capacitación obligatoria en temática de derechos de personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos, estaría así orientada, digamos, a ir solucionando estas barreras? Yo creo que leyes tenemos un montón. El tema es que no tenemos ejecución de las leyes. Claro. Es mi punto de vista, que bueno, soy prácticamente no vidente, pero creo que leyes hay.
El tema es que no se aplican, porque si no tuviéramos leyes, tampoco existirían las condenas que tenemos. Entonces, creo que más que mejorar las leyes o hacer más leyes, habría que ejecutarlas. Así como está la ley Micaela para el género, bueno, que empiecen también a que sean obligatorias, no sé, decirle, mira, Claudio, ahora te toca ir al Poder Judicial, o ahora te toca ir a la legislatura, o ahora te toca ir a IOMA o a personas jurídicas, no sé. Gabriela, esta ley de capacitación obligatoria. Pero no se aplica. Tal vez lo que se podría establecer es, como es en la ley Micaela, miren, por ejemplo, quienes trabajan en el Poder Judicial tienen la obligación de tener una formación anual en materia de violencia. Si ¿Está no, hablando James? ¿sí? James, yo voy con el bastón verde a tribunales y me mandan a la máquina Augusta a leer. Me dicen, doctora, fíjese en Augusta, y yo tengo 34 años de abogada de ejercicio de la profesión, y mi bastón verde indica que soy una persona con disminución visual, y me mandan a leer a la máquina. Entonces, ese es el tema. No hay obligatoriedad en la capacitación, por más que la ley lo diga. Yo quiero agregar a esto que planteó James, que me parece un eslogan, esto de la ley de la capacitación. ¿Sí? Es decir, para mí la capacitación es en derechos humanos. Si diéramos una mirada general, porque si no tendríamos que ir a cada colectivo que es protegido por el sistema a hacer una capacitación sobre pueblos indígenas, Sí, género. Sí. Me parece que es más un mandato proveniente de un Estado que no está a la altura de las circunstancias, que formar a todo el mundo en algunas cuestiones básicas en derechos humanos. No es tampoco saberse todo un sistema de protección, pero sí, como decía recién la compañera, esta cuestión de lo horizontal en lo social. Si no, terminamos haciendo, che, ¿a vos qué te tocó? ¿Vos hiciste discapacidad? Yo trabajo en el mismo departamento como en la función pública. Ah, no, yo soy Micaela. ¿Y vos qué hiciste? Discapacidad. ¿Y vos qué hiciste? No, a mí me tocó pueblos indígenas. Pero maltrato a todo el mundo. Claro. Porque estoy en esta facción. Es decir, teniendo una capacitación en derechos humanos general, ¿sí? No es necesario hacer tener alguna capacitación distinta para trabajar con un niño, una niña, o una persona que tiene discapacidad, o una persona con sus derechos sean vulnerados desde que no tiene luz, gas, agua. Es decir, me parece que esa sería la capacitación a dar. Lo que pasa es que discapacidad hoy es marketinera. Y poner una ley que diga, todos se tienen que... Mentira. ¿Qué se van a capacitar todos? Lo hacen para que dentro de 20 años tardó la Convención de los Derechos del Niño en ser una ley en el sistema argentino. ¿Y cuántos en hacerse efectivo el derecho de la voz del niño? Ni hay que hablar. Entonces, frente a eso me parece que si se tuviera una creencia que los derechos humanos son válidos, ¿sí? Una formación más acotada, más amplia, permitiría a todos y todas tener una mirada general. Tenemos 5 compañeros que están como en el fondo, que nosotros, te puedo decir, los doblamos en edad, ¿sí? Y había uno que hizo como que iba a levantar la mano. Bueno. Esos son los que nosotros tenemos que acompañar. A los que están adelante hay que darle garrotazo, a ellos hay que acompañarlos. Bueno, escuchemos la voz de la juventud. No, yo quería personalmente hacer la consulta, si bien estuvo bastante orientado al acceso a la salud de las personas con discapacidad, el fallo y el comentario que hiciste, Claudio, sí. Quería consultar si no debería ser mucho más amplio también la observación que hizo la Corte, porque en otras ramas profesionales, por ejemplo la arquitectura, se vulnera un montón de derechos de acceso a las personas con discapacidad y que muchas veces también dejado de lado eso. ¿Cuál sería la forma para garantizar un derecho íntegro para las personas con discapacidad en un Estado para que se dejen de vulnerar estos derechos? Mirá, la Corte, vos pensás que es un fallo del 2004, la Convención es del 2006. Perdón, es un fallo. Guayalá Chimbo desaparece en el 2004.
y esta convención nace 2 años después, pero ellos utilizan en el 2021, para aplicar y hablar de discapacidad, utilizan un hecho anterior. ¿Bien? La accesibilidad, cuando hablan de apoyos y barreras comunicacionales, está implícitamente hablada. Lo que se trató la Corte Interamericana, lo que trató acá es de darle al eje de la Convención, que es el artículo 12, que es la persona con discapacidad intelectual como sujeto de derecho. ¿Sí? Entonces, mira, cuando la Convención se aprobó, ¿sí? Los países después la tienen que ratificar una vez que la firman. Y México, ¿sí?, hizo una observación al artículo 12 para decir, se aplica en mi país todo menos el artículo 12. Le dieron a la médula de la Convención. Al año, las organizaciones de la sociedad civil hicieron que México retirara la observación. Imagínate para los países musulmanes lo que fue pensar que una mujer con discapacidad tenía personalidad jurídica. Es decir, estamos hablando, el eje de la Convención es la personalidad jurídica y el ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial. A partir de ahí, la Corte dio su primera impresión. Dijo, acá estamos. Ahora, no le ha llegado un caso de accesibilidad. Y por ahí toman un caso de una persona perdida o que haya desaparecido en otra situación y toman la accesibilidad. Porque eso es lo que hace permeable el fallo de la Corte. Es necesario también. Ellos, ¿sabes por qué? Porque la capacidad jurídica es la base del Código Civil. Es la que te dice a los 18 años, che, vos podés comprar o vender o vos no. Y hay personas que te dice el artículo 32, te dice desde los 13 años. Es decir, imagínate papá y mamá diciéndote, 13 años no podés comprar y mamá a vender. Pará, papá, si todavía no llegué a los 18. Déjame llegar a los 18. ¿Entendés? Pero esa mirada, y en nuestro código también ha sido esquiva. Porque la Convención tiene una definición de persona con discapacidad, que nuestro código contradice la definición. La Convención la firmamos en el 2008 nosotros. El código del 2016. La Convención, en el artículo 48, define persona con discapacidad de forma totalmente distinta a lo que lo define la Convención en el artículo 1. Pero pará, te voy a agregar otra cosa. Este Código Civil y Comercial no define persona. Vos nacés, sos persona, morís, dejás de ser persona. ¿Por qué define persona con discapacidad? En el artículo 48. Te la duplico. ¿Por qué lo define también en el 2448? Es decir, hay dos definiciones de persona con discapacidad contrarias a la Convención. ¿Sabés qué implica? Tensiones en los juristas. Los juristas que hicieron el código, dentro de los cuales se encuentra un miembro de la Corte, deberían decir que el código es inconstitucional, no pasa el control de convencionalidad. Esa cuestión jurídica no la va a llegar a resolver muy probablemente ese miembro de la Corte. Pero nuestro Código Civil define constitucionalmente persona con discapacidad distinto a lo que dice la Convención. Y lo dicen dos artículos. Y contrario a la definición de persona. ¿Qué te estoy diciendo con esto? El eje es el comprar y vender. Ahora, si una persona con discapacidad intelectual, mental o psicosocial compra algo, probablemente el estereotipo diga, mirá cómo derrocha, mirá cómo la tira. Ahora, ¿quién de los que está acá no tiró un sueldo, no derrochó, no compró a crédito, sin darse cuenta? ¿Por qué hay que tener siempre la vara
para las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial siempre es más alta. Siempre tiene que pasar por un juzgado. No se pueden equivocar. ¿Hay que proteger? Claro que hay que proteger. Ahora, ¿hay que proteger a todos por igual? No. El principio de pro persona en derechos humanos. Centrate en esta persona. Y ahí tomo la definición. ¿Cómo? No sé. Ah, habló alguien de acá. No sé. Ah, como que le falta carga esto, me está diciendo. El aparatito este. La definición de la ley de salud mental dice, cuando habla de salud mental, habla de que la persona es una construcción social, que depende del barrio en que naciste, de la familia en que te criaste, de la ciudad en que naciste. No es lo mismo tener discapacidad en Capital Federal que tenerla en el conurbano, que tenerla en un pueblo en Salta. Entonces, eso, la construcción es social. Seguramente en los lugares más alejados vas a tener menos acceso al derecho a la salud porque la posibilidad que tenés a nuevas tecnologías la tenés cerca de los centros urbanos, pero vas a ser reconocido en tu ciudad. Seguramente te van a llamar por tu nombre y no por tu diagnóstico. Acá te van a decir, mira, ahí va un Down. O la van a ver a ella y van a decir, mira, o la van a ver a Marcelo, que es una persona ciega, ahí va la ciega, ahí va el ciego. No la van a llamar por el nombre, si el bastón alcanza. Entonces, evidentemente es una construcción cultural. Nosotros estamos viendo, digamos, el ocaso del sol. Ustedes son el comienzo del sol. En ustedes recae, es decir, en nosotros la obligación de acompañar y cambiar, pero en ustedes vienen con el cambio. Es decir, y de ustedes debería estar lleno de pibes y pibas. Perdón si digo pibe y piba recibido, porque nosotros somos gente muy grande, aunque no parezcamos, ¿sí? Es decir, pero la verdad es eso, son gente que están queriendo formarse. Acá debería estar lleno, ¿entendés? Y no por discapacidad, sino para entender, che, que es un fallo de la Corte. A ver cómo lo leo. Y ahí abrir y decir, bueno, ella dice, yo lo voy a trabajar con niños y niñas. Él me va a decir, yo lo traigo en desapariciones. Ella me va a decir, con pueblos indígenas. Bueno, mirá qué bueno, puedo abrir el campo. El campo que nos enseñan en derecho. Salir de lo que nos enseñaron. Y lo que nos enseñaron, encima, los que nos enseñaron, tenían una formación en un código viejo. Tenemos una estructura vieja. Nosotros vimos derecho romano en el primer año de la carrera. Sí, está. Sí, pero para algunos es optativo en algunos. En alguna facultad. No, en la UBA. En la UBA es optativo. ¿Entendés? Van cambiando las carreras. No porque no haya que saberlo. ¿Eh? No, pero igual en derecho romano, yo me estaba sobre un profesor de derecho romano y discapacidad en derechos humanos. Es decir, unimos derecho internacional privado, derecho internacional privado con derechos humanos. ¿Entendés? La visión es amplia, porque hicimos una clínica de derecho. Porque como vos decís, como vos decís, hay que cambiar la estructura de la clínica de derecho, porque si vos sos formado en derechos humanos, vas a estar formado en el sistema universal de derechos humanos, que lo decía James también, y vas a tener una clínica diferente, más allá del parcelamiento que podemos hacer en cualquier cuestión. Es decir, porque por ahí vos te vas a dedicar a una rama y a otra rama, pero si conocemos las bases, ya la formación de ustedes, como formación también en la parte de salud, ya van a ser diferentes en la recibida. Yo creo que van a formarse con otra visión. Y a lo mejor lo de la corte va a ser innecesario. Sí. Y ojalá que sea. Perdóname, quiero agregar algo. No hay que olvidarse que acá hay un pibe de 23 años que se llama Luis que desapareció. Exacto. Porque desapareció por Que hay una madre que hasta que la corte que se enteró y le sacaron la sentencia tardó 17 años desde que desapareció. Es decir, tenemos que pensar que hay personas atrás de esto. Nosotros estamos teorizando sobre algo que le pasó a alguien que tenía un hijo con discapacidad
que está desaparecido, y está Luis en el medio. Es decir, porque si no parece que estuviéramos hablando de la felicidad, y no. Es decir, acá lo que nos interesa es que el Estado violó y hizo que desapareciera. ¿Por qué? Porque el Estado, por omisión o por acción, es responsable. Y acá, evidentemente, hubo una omisión de control, que es lo que pasó en Jiménez López. ¿Sí? Pero es responsable. Y hay una familia atrás que sufrió la pérdida y que esperó 17 años para que una corte le diga, sí, señora, tiene razón. Pero perdón, pasó 17 años. Es decir, nosotros la tomamos, pero atrás hay gente de todo esto. Es decir, y ese es el dolor que se vivió. Es posible que sea por acción o por omisión, porque hoy antes de venir acá nos pusimos a chusmear un poco qué era esto de este fallo, y encontramos que hay una cantidad de gente desaparecida en ese lugar, en ese hospital. O sea, hay madres que reclaman desde el año 1999. Y capaz que es un caso como acá en Posible, Mondioca. Claro, Espérame, James, que allá tenemos una... Nada. La herida va a seguir abierta y te encontrás con que dejaste a tu hijo. Y encima esa madre que la sentencia de la corte le está diciendo. Si hubiese tenido apoyos, si hubiese sabido el tratamiento, la madre ahora se entera que tenía derecho a saber que podía tener el consentimiento informado y que no lo sabía. ¿Entendés? Entonces empeora, además de que no hay un cuerpo, no hay una persona a quien llorar, ¿no? Quiero decir. Entonces eso, tenés razón, agrava. Por eso cuando hablamos de esto, y esto, quienes trabajamos mucho en derechos humanos, entendemos que podemos hablar muy bien de esto, pero estamos hablando de gente. Sí, no están acá a la vuelta, están a kilómetros, pero sí, llegamos a que la Corte tuviera este caso para mostrarle a la región, miren, este es nuestro pensamiento respecto de esto. ¿Eso evitó más muertes ahí? No creo, no sé. Pero bueno, tenés razón, hay una herida Y abierta. además, en los cuerpos se sigue violando el derecho. No, eso ni hablar. Sí, James. Claudio, te quiero hacer una consulta en función de algo que acabas de manifestar. ¿Cómo vemos el proceso de externación en nuestro país? Mirá, hubo estos años una avanzada contra la ley de salud mental. Es decir, la ley de salud mental, hablado con uno de los redactores de la ley durante mucho tiempo, le faltó el medio camino. Es decir, el proceso de la internación a la externación, pero no es responsabilidad de la ley. Es el Estado Nacional y los Estados provinciales que no derivaron los fondos para hacer el plan. Ahora hay un plan, ¿sí?, nacional de salud mental que establece las casas de medio camino. ¿Sí? Ahora, también hay falta de capacitación de profesionales. Hay mucho miedo de los profesionales a querer internar, cuando los psiquiatras y las psiquiatras tienen la posibilidad, frente a un riesgo inminente, de firmar la internación. ¿Se acuerdan en la capital federal, en la esquina del Malva, una persona con discapacidad mental que sacó un cuchillo y terminaron muertos él y el personal de policía que quiso detener? Bueno, la sentencia, que es muy amplia, te recomiendo leerla, en primer lugar dice, el psiquiatra tenía todas las herramientas para hacer la internación involuntaria y no lo hizo.
2. La policía no está formada para trabajar situaciones de personas con enfermedad mental. ¿Sí? El Estado no pone dinero para capacitación. Ahora, ¿la ley es buena? Sí. Que es como dijo recién Gabriela, hay que hacerla cumplir. Es decir, la ley está buenísima. Cuando trajo el 152 ter y creó una tercera opción y dijo las sentencias son revisables y trajo la mirada interdisciplinaria, es muy buena. Ahora, el Estado no quiso invertir. Esto no es, no pudo, no quiso. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, frente a esto, y hablo de la provincia de Buenos Aires, la única pionera en esto fue Neuquén, que fue la primera ley de salud mental antes de que se hablara de la ley de salud mental. ¿Sí? Ahora, el Estado es responsable, cuando hace una ley, de financiarla y proyectarla. Para eso hay un decreto reglamentario que dice, este es el órgano que es el que va a tener que trabajar, y los fondos son estos. ¿Le interesa al Estado la gente que tiene enfermedad mental? No. ¿Cuál es la culpable? La ley de salud mental. No, el Estado que lo cumplió. Sí. Sí, no, y además que hay que plantear también que frente a las internaciones por riesgo inminente de las personas, hay una inconstitucionalidad con las medidas de seguridad también, porque no tienen un periodo donde una persona, hay un caso particular con una persona estuvo más, que es este caso del homicidio en la plaza, que tuvo más tiempo si hubiera sido puesto preso, tuvo casi 30 años con una medida de seguridad, y hubiera salido el máximo de la pena de 25, o sea que tuvo mucho más tiempo. Este tema también es de la medida de seguridad, el periodo que ellos tienen. Ahora hay una indicación. Horas el juez tiene que saber, y un equipo interdisciplinario tiene que ver. Entonces, ¿qué falta? La decisión. La decisión de ¿hay que internarlo? Sí. Ahora, ¿es más burocrático? Parece que sea que sí, ¿eh? Entonces, las familias que tienen, personas que tienen, no me gusta decir la palabra padecimiento, pero enfermedad mental, que tienen esta enfermedad, que tienen algunos picos muy altos, se sienten desprotegidas porque no saben qué hacer, porque los profesionales que deberían estar capacitados y capacitadas no acompañan, ¿sí? ¿Por qué no fueron capacitados? Les leo algunas, porque me acaba de pasar. Tenemos gente del otro lado que se está viendo. Acá, si querés, te leo un comentario. Buenas tardes. No me queda claro. ¿Está vigente en Argentina que una persona con discapacidad y CUD pueda ampararse en la práctica con el derecho a elegir en una situación de crisis extrema bajo lo expresado en esta Convención Iberoamericana de Derechos Humanos? ¿Se cumpliría realmente? ¿En qué plazos? ¿Garantizaría el Estado argentino el haber firmado su conformidad con estos derechos? ¿Qué rol cumpliría el equipo médico? Lo acabamos de hablar. Los pasos, obviamente por ahí llegó un poco más tarde, pero bueno, es decir, los plazos son de 48 horas. El equipo médico tiene obligación de velar por la salud de la persona. Y si la persona tiene que estar contenida en un lugar que le fuera de su domicilio, tiene que estar contenida, no hay que tener miedo. Las instituciones psiquiátricas como las pensamos, no son como las pensamos, ¿eh? Basta conocer algunas, ¿sí? Sí, porque si no los monjes negros y esos lugares monstruosos parecen que son lo que viene adelante. No, hay gente que se ha ido capacitando, hay mucha práctica nueva. Sí hay que tener profesionales que pongan la firma y que digan esta persona tiene que estar internada. Y la respuesta del Estado tiene que ser rápida. Y uno tiene que saber qué lamentablemente el Estado quiere exigir. ¿Y cómo se exige? En la justicia. No hay otra. ¿Sí? O no puedo decir, va y pateen en la puerta del funcionario, pero bueno, van a la justicia. No queda otra. Y hay millones de defensores, defensoras,
asesores, asesoras que trabajan y dejan su vida acompañando a las personas con discapacidad. Y no se escuchan esas, ¿sí? A Así ver, que hago. una persona me parece que quiere hacer una intervención. ¿Tenés problema que hable o querrá? A ver si podemos escucharla. ¿Se habilita? Hay una manito levantada. Sí. Ah, Ahí está. Hola, A ver ahí. soy Isabel. Oh, ¿Me escuchan? manito levantada. Soy Isabel. A ver si Ramos te Valdeño. escuchan. ¿No se escucha? No, está Hola, ¿no se habilitada. escucha? Capaz que sí está muteada por ella misma. Pará, a ver. Vamos a pasarla. A ver ahora. Por ahí puede ser que ya le respondieron la pregunta. A ver si ahí la escucho. A ver, ahí habilítate, por favor. A ver. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? ¿Me Tengo el oyen? volumen al máximo, pero no sé por qué no la escucho. ¿Y no será que acá no hay que habilitar este? No, porque Es que ella no me está hablando habilitaron. de el Zoom. Altavoces. Sí. No, bueno, no. Entiendo que lo que quería decir ya te dijo, que levantó la mano erróneamente, por lo que da a entender. Yo algo que quiero, que siempre escucho, igual siempre me perturba un poco eso de hablar de que la discapacidad se relaciona con la salud. Y yo insisto en que no, los discapacitados no somos enfermos, somos personas diferentes. Enfermedades tenemos iguales a los que tienen, los convencionales, vamos a decir. Gripe, sarampión, yo qué sé, o el COVID que tuvo permitido Claudio. Tenemos todo, pero no somos personas enfermas. Entonces, cuando hablan de salud, a mí me irrita un poco, porque que mis ojos no funcionen no significa que sean ojos enfermos. A lo mejor, o sea, hay una patología que me impide ver, pero no me considero una persona enferma. Entonces, ruego que traten de no considerarnos como enfermos, sea de la deficiencia que De tengamos. empatizar un poco, ¿no? Empatizar en el sentido de que yo espero, seguramente no voy a estar presente cuando ello ocurra porque tengo 57 años, pero me gustaría algún día, desde donde esté, si tengo capacidad de escucharlo, que bueno, que ya no exista más la diferencia entre hombres y mujeres, ricos y pobres, discapacitados y convencionales. Ojalá algún día seamos realmente todos humanos. Por supuesto. Pero bueno. Quería preguntar sobre el concepto de ciudadano. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo podemos...? ¿De ciudadano? Claro. Es una persona, No, que pero por creo eso que- te decía, dentro del reclamo, en el posicionamiento frente a las políticas públicas, frente a las barreras, frente a, no sé, a esto que decía Vela, de poner en ejecución la convención en lo normal de la vida, el desarrollo ciudadano, ¿no? De cómo lo importante que nosotros consideramos el tema también de ponernos en un tema del ciudadano, ¿no? De persona humana, el concepto de persona, el sujeto de derechos y de un empoderamiento ciudadano. Los países tienen un contorno. Ciudadanos de ese país somos los que vivimos en ese país, en ese contorno. Después, todo lo demás son obligaciones y derechos de todas las personas. Punto. Personas. Todas, obviamente, el Estado va a decir, por ahí nos van a pedir algunos que tengamos documentos, residencia, para estar en ese lugar. Pero si está bajo tu jurisdicción, no podés violar el derecho humano. Aunque no tenga documento. Claro, son documentados. ¿Entendés? O aunque tenga una visa ilegal, está bajo tu jurisdicción. Si vos tenés el contornito que dice Argentina, está en Argentina, vos sos responsable de la persona que está dentro. El Estado no puede violar tus derechos humanos. ¿Bien? ¿Entendido? Desde el primer derecho humano, el derecho a comer, el derecho a tomar agua, el derecho a tener un techo, el derecho... No piensen en los comunes, que algunos hacemos como si fueran constantemente comunes y a otros no lo hacen.
¿Lo ves? Comer. Sí. A ver, ahí que quieran intervenir. Rodolfo, ¿no te bien? A ver. Está muteado. A ver, Rodolfo, si podés activar tu audio. Ahí está. Hola, hola a todos, hola doctor, hola doctora. Sí. Dos temas tengo realmente para comentar. Voy a empezar de atrás para adelante. Y yo le digo a la doctora que es no vidente, que efectivamente ella no tiene una enfermedad. Yo he vivido muy cerca de un no vidente que me ha enseñado la música, la he aprendido con él a tocar un instrumento muy difícil y efectivamente no era un enfermo. Ahora, yo tengo una hija que sí es una enferma y es una discapacitada y tiene una enfermedad que se llama esquizofrenia paranoide. Y esto es una enfermedad, una de las 5 enfermedades graves psiquiátricas que hay, que conoce todo el mundo, empezando por la menor y terminando por la mayor, diría, el síndrome de Tourette, el TOC, el TLP, la bipolaridad y finalmente la esquizofrenia. Y la esquizofrenia tiene varias diferentes nominaciones porque hay diferentes esquizofrenias. Y esta es realmente, doctora, una enfermedad mental. Este es el primer tema que quería comentar. El segundo tema que quería comentar, doctor Espósito, es que efectivamente la ley es una ley muy bonita. Es una ley muy bonita, leída, entendida y supuesta en otro país que no es el país como el nuestro, que es un país pobre. En un país del centro, esta ley es muy bien leída, porque realmente es fantástica como ley. Pero realmente, analizado para mi país, no es tan así. Mire, no solamente falta los hospitales de medio camino o las instituciones de medio camino, sino que faltan muchísimas más cosas. Mire, para poder poner en práctica lo que realmente dice el artículo 20 de la ley, usted no necesita únicamente instituciones de medio camino. Usted necesita casas asistidas. Mire, para que una casa asistida pueda funcionar bien, no puede haber más de 10 personas. 10 personas por casa asistida. Cada casa asistida necesita médico, médico clínico, psiquiatra, psicólogo, enfermeras 3 turnos. Necesita lavandería, necesita lo que se llama elevada asistencia. ¿Por qué? Porque un esquizofrénico o una persona con esquizofrenia tiene modificada su capacidad cognitiva. Y no la tiene modificada siempre. La tiene modificada en algunos momentos mucho más que en otros. Pero en general tienen una característica que es que no guardan orden ni para sí mismos ni para lo que los rodea. Entonces necesitan realmente alta asistencia. Para que funcione una casa, como digo, debe haber no más de 10. Porque si usted tiene 1000 personas, no las puede controlar. Si tiene 100 personas, tampoco las puede controlar. Ahora bien, sucede que, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, personas con esquizofrenia son el 1% de la población. Calcule usted que en el país tenemos 44 millones de habitantes. El 1% de 44 millones de habitantes son 440.000 personas. 440.000 personas, si tienen que ir a vivir solos y no pueden volver a su casa porque tienen algún problema, supongamos que de estas 440.000, 220 puedan volver a casa porque tienen familia, porque pueden hacerlo, y otras 220.000 no. Si usted divide ahora 220.000
por 10, va a encontrar que necesita 22.000 casas asistidas. Pero no solamente casas asistidas necesita talleres protegidos, necesita poder armarles a cada uno de estos grupos de gente, cooperativas de trabajo. ¿Sabe qué? Si usted hace toda la cuenta de esto, lo que se hace falta es un montón de dinero que mi país no está en condiciones de tener. Ahora, no es únicamente un problema de que falte implementación de la ley. La ley es una ley de derechos humanos y yo considero que verdaderamente es una gran ley de derechos humanos, pero es una mala ley de salud mental. Creo que debería llamarse ley de derechos humanos de las personas que tienen afectada su salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque yo como familiar no puedo renegar de todos los derechos que la ley le está reconociendo. Ojo, no le está otorgando. El derecho humano se otorga en el momento en el que uno concibe la vida propiamente. Y no es un invento argentino tampoco. Es una cuestión mundial, humana. Cuando me conciben como una persona, adquiero los derechos humanos. Y lo que tiene de bueno la ley es que la ley los reconoce a los derechos humanos. Los reconoce. Entonces yo como pariente, como padre, no puedo renegar del derecho que le están reconociendo a mi hija. ¿Por qué reniego de la ley? Como decía el doctor hace un momento, últimamente se está renegando mucho de la ley. ¿Sabe por qué, doctor? Porque no nos está ayudando. Por H, D, J o K, porque usted tiene razón, no están bien capacitados ni los médicos, no están bien capacitados ni los psicólogos, no están bien capacitados, miren, no están bien capacitados en el lugar en el que se cree que es el mejor lugar de capacitación del país, como es la provincia de Buenos Aires. Y también es equivocado pensar que en el sur, que es a donde por primera vez se puso la ley, allí están bien capacitados. Tampoco están bien capacitados. No están bien capacitados. Y la policía no está bien capacitada. Por eso sucedió lo de Chano. Por eso sucedió lo de Palermo, que usted contó. Porque la policía no está bien capacitada. Ahora, ¿qué es más fácil? Que capacitemos a toda la policía de todo el país para que actúe en cada caso como si fuera con un conocimiento que realmente creo yo que es muy difícil verdaderamente transmitirle a la policía y que sepa actuar con una persona que está en una crisis de esquizofrenia, que está en una crisis psicótica. Es muy difícil. Es mucho más fácil que la policía actúe únicamente protegiendo a la ambulancia. Entonces, lo que tengo que lograr es que las clínicas y los institutos de salud mental sean los que se ocupen de esto. Yo como padre veo a mi hija en un momento de una crisis y lo que quiero es que alguien la saque de la crisis. No puedo ir a buscar a un abogado, doctor, discúlpeme, yo creo que los abogados no tienen que actuar acá. Acá tiene que actuar el médico, el psiquiatra, el psicólogo, la acompañante terapéutica. Tiene que actuar gente que sepa de la enfermedad, no ustedes que saben de leyes. A mí me pierde usted cuando usted habla de que el artículo tal, el otro artículo. Yo soy un padre desesperado en el momento dramático que tengo que vivir, cuando tengo que vivir la crisis de una hija mía. ¿Y qué quiero? Que alguien la saque. Entonces yo tengo que llamar a una clínica o a un hospital, y el hospital tiene que acordar con la ambulancia y si tiene que ir la policía se tiene que subordinar a lo que diga el médico que va en la ambulancia. Yo cuando he tenido en 2 oportunidades que llevar a mi hija a una internación involuntaria, el médico que vino
con la ambulancia y me dijo, no, mire, yo lo único que puedo hacer es tomarle la presión y la temperatura. Y digo, no, doctor, usted le tiene que dar una inyección, algo para calmarla. Ah, no, eso no lo puedo hacer, lo tiene que hacer su psiquiatra. Ahora, si yo logro de pronto llevarlo y aparece un equipo interdisciplinario que no conoce muy bien el tema y que no interpreta lo que dice el artículo 20 como lo interpreta benévolamente usted, y perdóneme, fíjese usted que el reglamento del 603 que reglamenta a la 26657 no solamente le pone, no solamente, digamos, completa el concepto del artículo 20, sino que además lo complica, porque exige que sea real y verdadero. Nosotros tenemos, yo soy perteneciente a una asociación de La Plata que se llama AFE, y tenemos muchos casos. Tenemos un último caso que ha pasado hace unos meses. Rodolfo, perdón, ¿sí? Entiendo la ansiedad que tenés y entiendo que estás escuchando... No, perdón, doctor, no tengo ninguna ansiedad. Yo tengo resuelto mi problema. No, discúlpeme, no, me está interpretando mal. No tengo ninguna ansiedad. No llegué a hablar, Rodolfo. Déjame hablar. De esa forma podemos comunicarlo, si no, es un monólogo. ¿Sí? ¿Ok? Claro. Entonces, para poder es que, doctor, hablaste más de 40 minutos y te escuchamos. No, pero yo no vengo a dar la respuesta que necesita tu hija. Yo vengo a tratar de hablar de un fallo. No, mi hija ya está. Mi hija ya está, Mi hija ya está resuelto. No tengo ansiedad. No tengo ansiedad por mí. No, se nota que tengo ansiedad por el resto de la gente. Me preguntaron sobre la ley y dije, no está en la agenda pública y el Estado no pone plata. Vos, sí, justificás. Vivo en un Estado pobre, y como es pobre, y yo digo que no es un Estado pobre, que es un Estado que no planificó, que no puso dinero, ¿sí? Y que ese dinero... Que escribió mal, y que escribió una ley que no se adapta a este país. Esto es lo que pasa, ¿no? No hay forma de dialogar. Si vos entendés que la única razón que es la que vos podés escuchar, yo te escucho, no tengo problema para que te escuchen los demás, pero es un diálogo solamente sobre alguien que parece tener la verdad. Y esa construcción social no es la que queremos. Queremos una construcción entre todos. Yo no vine a hablar sobre la ley de salud mental, di mi opinión de que faltó y falta poner en la agenda pública el dinero para llamar a las organizaciones, preguntarle qué se necesita y ponerlo, ¿sí? Eso no está. Entonces, a partir de eso, después en todo lo demás estamos de acuerdo. No, Doc, por favor, dos cosas. Primero, no hablo con ansiedad, porque yo tengo resuelto el problema de mi hija. Afortunadamente, hace bastante tiempo que está estable y no tengo que recurrir a ningún tipo de internación involuntaria. Hablo por la gente con la que convivo, porque como dije, estoy en una asociación en la cual hay 250 personas que tienen problemas y que nos cuentan sus problemas para internar. Ahora, con respecto al que solamente falta plata, no es así, doctor. Lo que quiero decir es que la ley tampoco está bien reescrita. No, es un popurrí. La verdad que es un popurrí de cosas. La verdad que no deberían actuar ustedes los abogados. No tienen por qué actuar. Esto es lo que estoy diciendo. Yo no estoy actuando acá. Acá se me pidió una opinión y yo di una opinión. Bien, Doc, no personalicemos. No, acá, mirá, somos abogados. Somos un colegio de abogados y nos preguntaron como abogados qué opinamos de la ley. Ahora, yo soy padre y yo te contesto como padre qué opino de la ley. Está bien que contestes como padre, pero yo te estoy diciendo que como abogado nosotros dijimos, actuamos a las 48 horas si uno necesita. Y si no, es el psiquiatra el que tiene que poner la firma.
Y vos dijiste, falta capacitación. Sí que falta. Estamos de acuerdo. Claro. Ahora, poner el velo de vivo en un país pobre. No, viejo. Para mí, vivo en un país que tiene recursos, que muchos políticos le hicieron pelota y que no pusieron en la política pública a las personas que tienen enfermedad mental. Y se olvidaron, creyeron que con la ley alcanzaba y no alcanza con la ley. Pero volver al sistema anterior, no. No, pero que nadie te no. habla de volver a... No, pero a ver, fíjate que sí podemos hablar. La primera cuestión es que sí podemos hablar y nos podemos poner de acuerdo. Pero a ver, claro que nos podemos poner de acuerdo y podemos hablar. No, A ver, perdón, claro que... porque está haciendo una intervención una compañera acá, entonces no, si se cruzan, no sé si se escuchan. Ahí, ahora sí puede hablar vos. Graciela. Perdón, El Estado implementa, acepta esta ley y la cumplen, digamos, los familiares, los enfermos, a los que va dirigida, pero el Estado no la termina de cumplir nunca. Ese es el problema, que a lo mejor para determinadas enfermedades mentales sería bueno sacar una ley especial, no una ley general de salud mental. Él está hablando de esquizofrenia y la esquizofrenia es muy difícil. La esquizofrenia tiene distintas facetas, tiene alucinaciones, tiene una dispercepción de la pero no me quiero enfocar en el claro, diagnóstico. claro, no puede abarcar Enfocar en el diagnóstico no es, los detalles de cada uno. no es el objeto que nos De esta convoca, charla, que claro. nos O convoca. sea, digo, porque ya a la hora Es un aporte. se va. Es un aporte. Pero creo interpretar lo que dice el señor. Está uno que vos interpretes lo que dice Rodolfo lo hizo y con mucha vehemencia está bien, pero bueno, la idea es, un día tenemos, yo no, ellos que son del Colegio Abogado de La Plata, tienen que hacer una charla de salud mental. ¿Y vos vendrías? No. Ay, lo La sinceridad es muy valiosa, Doc. La sinceridad es muy valiosa. ¿Quieren hacer algún comentario final? Porque ya es la hora y bueno, por todos nosotros y por la gente del colegio también deberíamos ir cerrando. Bueno, yo agradecerles a todos los compañeras y compañeros, agradecerles a los jóvenes, no sé si vos lo llegás a ver, Rodolfo, pero yo tengo atrás un montón de abogados y abogadas jóvenes que acá somos abogados, y que están formándose en esto. Por ahí, y te lo digo, yo tengo una hija con discapacidad, y por ahí lo que a mí me gustaría que fuera el mundo para con mi hija con discapacidad, probablemente mi hija no lo vea. Pero muy probablemente estemos trabajando para futuras generaciones. Tenemos una gran impotencia, como papás por ahí, que no vemos que la respuesta sea ahora para nuestros hijos e hijas, o nuestros hermanos o familiares. Y es probable que esto sea más adelante. Sí somos un eslabón. Queremos lo mismo, y cada uno trabaja en el lugar que le toca laburar. ¿Sí? Así que bueno, tenemos como uno... No, yo le quería pedir si le puede citar a James o algún método de PowerPoint con la... Está todo acá, queda todo en el PowerPoint, con todos los datos que hay en el colegio y en el instituto, para que lo tengan. Claudio, yo quería preguntarte, si digamos la reticencia, la resistencia, mejor es la palabra, a ciertas modificaciones dentro de esta ley, se debe a que hay compromisos internacionales de los cuales deriva esta ley, los cuales la Argentina no está dispuesta a no cumplir. Hay que ir a hablar con Leonardo Borbach, que fue uno de los autores. Uy, si lo escuchamos a Borbach. Es el que te va a poder hacer esa respuesta. Pero todos los videos. Bueno, yo no te voy a poder dar esa respuesta. La verdad, Pero viene ahí, no soy la persona adecuada para decirte qué recursos económicos, cuáles y cómo deben ser dirigidos, de qué forma. Sí sé que la sociedad civil tiene que ser llamada, porque esta ley también está hecha en este contexto actual, no hace 50 años. Entonces, hay nuevos modelos, hay nuevas formas, y hay que dialogar con el Estado. Es lo que hay. Es decir, la verdad, es lo que tenemos.
técnicamente me va a decir vos, me va a decir Rodolfo, y mirá, no la podemos aplicar. Yo creo que no es bueno penalizar, no se puede decir en todos los casos no se hizo, ni tampoco les puedo decir que en los casos que se hizo bien. ¿Sí? Me parece que esto es un acierto. Bueno, nos tocó esta etapa. Por lo menos está planteado. Antes de salud mental no se hablaba. Se lo guardaba en el atrio, en la casa. Es decir, dejémelo de echar. ¿Se lo llevaba al Moyano o se lo llevaba al Monte de Oca? Y se lo guardaba ahí. Es decir, tampoco todos los padres tienen el compromiso, como tenemos, como tiene Rodolfo, como tenemos todos los que tenemos acá. Es decir, muchos abandonan. Es decir, no llevo la culpa a todo el sistema. No. Muchos papás y mamás desprotegen. Es más fácil guardar a alguien, institucionalizarlo y guardarlo, y olvidarse, y si no, preguntarle a los adultos que son mayores de edad, que son renegados a residencias geriátricas de por vida. Entonces, pensemos también que no todos tenemos respuesta para esto. Hay algunas estrategias de integración a la sociedad y de preparación para la integración en la sociedad, que son de psicoeducación, de acompañamiento. O sea, cuando vos internar a un familiar con esquizofrenia, con algún problema de salud mental, que también acompañe el familiar, porque generalmente el familiar queda afuera, porque puede estar dentro del contexto psicotizante, digamos, y bueno, que ingrese el familiar y que reciba una psicoeducación. O sea, cómo tratarlo, cómo... Es lo que venimos hablando del Claro, tema. lo que dijiste vos cuando yo entré. Claro, o sea, Implementarla y ya. ¿Cómo educamos a todos, a los médicos, a los jueces, a los abogados, a los papás, a los resto de los familiares? Me parece que bueno, eso nos tiene que quedar como corolario, ¿no? Digo, me parece que el problema de educación hay que empezar desde la facultad, desde la escuela, desde hoy los chicos no señalan con el dedo a una persona que le falta una pierna. Nosotros sí lo hacíamos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta? ¿Por qué es así? ¿Por qué camina así? ¿Por qué mira así? ¿O por qué no mira? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Los chicos ahora no son así, como tampoco no tienen tan anquilosado el tema del género. Para nosotros era valor a las mujeres y no serán nada. Y hoy los chicos toman con mucha liviandad en la ropa que el otro se pone, o si le gusta vestirse de mujer y de varón, o sea, luchar no les importa. Así que creo que tenemos que tener fe en eso, en desestructurarnos nosotros, de que los jóvenes nos tengan paciencia para que nosotros podamos salir de nuestra armadura oxidada. Exacto. Y sí. nada, no sé. Pero perdón, encontrar la propuesta superadora, encontrar la propuesta superadora a lo que tenemos hoy día. Sí, igual magia al cerro. Acá vamos a implementar lo que tenemos. Quisiera agregar algo. A todos que hayan venido, a todos los que se conectaron también, porque bueno, creo que fue recontra fructífera la charla, a mí me encantó. Obviamente te convocamos para cuando quieras venir, sabes que siempre serás bienvenido a la casa. Así que bueno, mis saludos desde la presidencia.